¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo. Espero que se me escuche bien, alto y claro. Directo, 31 de agosto, último día del mes. Ya sabéis lo que quiere decir esto. Básicamente, pues sí, tenemos sorteo. Sorteo para todos los suscriptores de la plataforma morada en directo. Tendréis la opción de poder ganar una camiseta cortesía de nuestros amigos de Fútbol Lufo, que paso aquí a visualizar. Ahí está, ¿vale? Y lo dicho, muy atentos, ¿vale? Será en un ratín, ¿vale? Mientras nos vamos acomodando todos al directo, nos vamos poniendo, pues eso, en dinámica stream. Tendréis sorteo en directo, ¿vale? Cortesía Fútbol Lufo, patrocinadores de Madridismo al Día. Más cosas. Esta tarde sorteo de la Champions, ¿eh? Estamos hoy en día de sorteo. Y 48 horas para que cierre el mercado. O mejor dicho, ya son 34, ¿no? Creo que 34 horas. En realidad, técnicamente, las que quedan. Donde en principio, pues no debería pasar nada. Esa es la realidad. Vamos a poner bien la cámara. Bueno, lo intento. Está complicada la cosa. Es que se desenfoca, tío, ahora. Vale. En fin, lo dicho, que creo que no va a pasar absolutamente nada, que no va a haber ninguna novedad relacionada con el Real Madrid y Kylian Mbappé, y que veremos a partir del 2 de septiembre qué es lo que pasa, porque al final PSG va a tener un año para poder convencer a Mbappé de renovar. De hecho, desde Italia se ha comentado la opción de la renovación 2026, a lo cual yo de momento tampoco quiero darle todo el crédito del mundo. Muchísimas gracias, Pablo, por ese follow. Bienvenido a la family de Madridismo al Día. En un ratito, sorteo para subs en Twitch. Como dice Mugen, ojalá cierre ya el mercado a ver si suena la flauta y como no fichen a nadie en fútbol, lo compensan con un fichaje en básquet. Veremos qué es lo que pasa en básquet. Un Real Madrid que tiene su primera parada esta pretemporada el próximo 2 de septiembre ante el Bayern de Múnich. Ya sabéis que aquí también, pues de vez en cuando tocamos el básquet. Wave dice, yo traería a Immobile, que te aportaría experiencia y buenas cifras y no creo que fuese muy caro. Bueno, creo que el Real Madrid, ya sabéis dónde me he mantenido yo, no va a operar. No va a realizar ningún tipo de movimiento en materia de fichajes. A ver, os voy a poner un tuit de mi querido amigo Norberto, que creo que describe muy bien lo que va a pasar, ¿no? Poco más de 37 horas para que empiece la tortura. Sí, tortura, no tortuga, de Mbappé 2024. Queridos, no se puede dejar de facturar así como así. Hay que comer todos los días. Gracias, Tony Galindo, por esa suscripción. Muchísimas gracias. Bienvenido a la family de Madridismo al Día. Es que yo pienso igual. Creo que va a haber recapítulo, nuevo recapítulo y otro respecto a Mbappé 2024. O sea, esto es así. Me dice David, Quique, ten fe. Yo poca fe le tengo a Mbappé. Pero aparte de fe, creo que es una cuestión de lógica, ¿no? O sea, creo que es una cuestión de lógica económica. Mbappé tenía una serie de garantías económicas que no quiere perdonar y quiere percibir. Mbappé en su momento escribió, redactó, envió una carta, correo electrónico, donde certificó y confirmó que quería cumplir su contrato. A partir de ahí, eso es lo más palpable respecto a Mbappé. Con todo eso han salido informaciones de gente que yo sí que me he creído, que creo que es gente seria, con un código profesional, que trabaja de manera seria, formal, con un Madrid que yo creo que ha estado a la espera si Mbappé resolvía su asunto con PSG esta temporada, pero ya está. El plan del Madrid es agencia libre Mbappé 2024. Y esa siempre ha sido mi opinión. Dice Dalalo Coruna, a todos nos gustan los cromos. Coleccionarlos, se dicen nombres por decir, y la verdad, algunos de ellos a los ojos del club son Joselus de fuera. Y para eso ya tienes al tuyo. Totalmente, pero también es verdad que objetivamente, y esto ya lo hemos hablado ayer, yo sé, Dalolo, que tú estás en otra línea, creo que de efectivos vamos cortos. Habiendo perdido a Asensio y Benzema,
con respecto al año pasado. Creo que de efectivos estamos cortos. A sabiendas de lo que puede hacer Bellingham, que evidentemente ya sabemos que es un futbolista que está en un proceso de adaptabilidad muy rápida para ser un jugador con una gran capacidad de gol, ¿no? Para facturar, que de eso se trata también. A cambio de no aparecer tanto en la zona medular, aparecer más avanzado. Francisco Jesús, hombre, muchas gracias. Sí, chicos, pulgares arriba en la plataforma roja para apoyar el stream. Bueno, ya sabéis que el sorteo para los miembros de la plataforma roja de YouTube lo hicimos en su momento ya. Tenéis vídeo al respecto con el ganador, que fue Iván Deval este mes. Tenemos los mismos efectivos de ataque que el año pasado, o más incluso. Yo no lo veo igual. Eso yo no lo veo igual. Tenemos Vinicius, Rodrigo, Joselu y Brahim. Y bueno, Brahim porque hay que meterlo, siendo honestos. El año pasado teníamos Vinicius, Rodrigo, Benzema y Asensio. Teníamos a Benzema y teníamos una garantía más o menos que era la de Asensio. Este año tienes más incógnitas que certidumbre. Entonces, vamos, esto yo con el 100% de la gente que lo ha hablado no, pero con la mayoría de la gente estamos en esta línea. De igual manera, ojalá me equivoque y ojalá Bellingham sea muy capaz de resolver a nivel de cualificación goleadora una serie de necesidades que tiene el equipo en área ofensiva. Capacidad para generar gol, para certificar goles, para meterse en más 20, o sea, ojalá. Ojalá. Pues acaba el mercado y nos quedamos sin 9, dice Rebón 8. Cuando vuelva Ceballos para darle minutos a Modric, lo meterá de falso 9, creo yo, hombre, no, esa no creo. No creo. La de Modric de falso 9 ya tuvimos suficiente con el clásico que puso en ese clásico maldito, con la liga ya muy resuelta para el Madrid. Esa situación táctica no resolvía nada bueno. ¿Os fijáis de algo curioso? Desde que se fue Cristiano, cada año hemos ido a peor con la delantera, hasta llegar a este punto casi mediocre. Bueno, tampoco digamos que nos ha ido tan mal, que nos podía haber ido mejor, pero tampoco nos ha ido tan mal. Lo único que nos puede dar una alegría es Güler si se recupera, pero Güler es un centrocampista más que un segundo delantero, un delantero. O sea, es otro perfil. Es un, incluso en un momento determinado, un mediapunta quizás, pero es otra cosa, ¿no? Y obviamente un chico muy joven que tendrá que adaptarse al Real Madrid, recuperarse de una lesión. Sí, juega por donde quieras, pero él es básicamente más un creador de juego que un finalizador de situaciones, que es lo que requiere el Real Madrid ahora mismo, ¿no? A Bellingham le conocerán y estudiará las defensas. ¿Cómo? O ya no andará tan libre por el campo. Bueno, Bellingham yo creo que seguro que los equipos rivales hacen un proceso de estudio para intentarlo defender. Otra cosa es que sea un jugador a veces indetectable. Muy buenas, J. Martins, ¿qué tal? Bueno, J. Martins es de los que estará en el sorteo. Ya sabéis, para suscriptores, aquí, en Twitch, ¿vale? Que quede claro. Yo creo que en 15 minutos hacemos el sorteo, chicos. Vamos dejando que la gente llegue y de a poco. Tenemos buen equipo, se necesita fortalecer el 9, buscar canteranos. Se necesita fortalecer el 9 y en cuanto a canteranos que puedan ayudar en esa faceta, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Me acuerdo en su momento, ¿os acordáis aquello de... Oye, a ver si suben a Iker Bravo al primer equipo? Yo en este canal he visto gente pidiendo a Iker Bravo para el primer equipo. Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto aquí, ¿eh? Iker Bravo, primer equipo. Cuando Ramón avanzó en exclusiva al fichaje de Iker Bravo, yo aquí eso lo viví. Nico Fuchibol, ¿qué pasa, hombre? Luego hay que ver que los canteranos o jugadores jóvenes o jugadores que pasan por el Castilla pues requieren de unos procesos de madurez donde unos maduran y otros como Iker Bravo no maduran, ni siquiera están compitiendo con el Castilla. Sí, Mónica, has saltado. Has saltado tu sub antes del inicio del stream. O sea, durante el descuento de los 5 minutos ha sonado. Pero tranqui que te tengo ahí. Estás ahí. Iker Bravo era bueno, pero si no te adaptas, es que el Real Madrid no es cualquier cosa. Y si un
Futbolista no madura mentalmente, no, sobre todo no se centra en lo futbolístico, gente. Sí, claro, yo te llamo como tú quieras. Yo te he llamado Nico tal porque es lo que pone ahí, pero yo te llamo Nico, claro. No ha querido adaptarse, que es distinto. Vale, pero ha hecho pragmático, pues no se ha adaptado, no ha querido y ya está, no le doy más vuelta. No vale para el Madrid a día de hoy. Ya está, no hay más. No sé, es que no vale para el Real Madrid, lo ha demostrado. Que para jugar en el Real Madrid no solo necesitas unas cualidades técnicas, unas capacidades de juego, sino necesitas también una concentración. Necesitas una madurez. Necesitas una profesionalidad que este chico no ha dado. Y ya está. O sea, no hay más. No ha querido adaptarse, no ha querido, no ha podido, no ha madurado, es un niño. Ya está. Y vamos, lo que nos ha llegado a nosotros de Iker Bravo, telita. Telita. ¿Eh? Telita. La vida en Madrid es muy buena. Que se lo digan a Mariano o Joao Félix. Sí, pero hay jugadores que saben contextualizar y estructurar bien su vida. Este año va a ser un año donde vamos a requerir unos inputs de ciertos jugadores, como Vinicius, como Rodrigo y como Bellingham. A partir de ahí, vamos a ver hasta dónde nos llega. Que en Champions el Real Madrid para mí sigue siendo un top 5. Lo es. ¿Que el Real Madrid tiene el mejor centro del campo del mundo? Creo que lo tiene. ¿Que el Real Madrid ha perdido? En Twitter puse un hilo que creo que es bastante interesante, no porque lo haya hecho yo, que suena un poco egocéntrico, sino porque hablo un poco de la proyección que tengo del equipo respecto a esta temporada 23-24. Pero claro, hay que tener en cuenta que con respecto al año pasado, los hechos objetivos nos dicen lo siguiente. No tenemos a Courtois, mejor portero del mundo. No tenemos a Militao, mejor central del equipo. No tenemos a Benzema, 9 referencias estas últimas temporadas, sin lugar a duda. Ha llegado Bellingham, ha llegado Fran García, Brahim, Joselu, Güler. Jugadores, cada uno en sus perfiles interesantes. Pero, sobre todo, lo de Joselu fue un fichaje, cesión, tirando de matices, que nosotros valorábamos positivamente dentro de un contexto. Dentro del contexto Mariano. Joselu tenía que ser el recambio de Mariano. Joselu tenía que ser el recambio de un Benzema, para que se nos entienda. No ser el Benzema del equipo. Siendo un jugador que nada tiene que ver. Pero siendo el delantero del equipo. Entonces, en este canal lo que no vamos a hacer es ni ser los mayores vinagres del mundo, ni postularnos para trabajar en Real Madrid Televisión. Porque eso yo ya lo intenté en su momento y me salió muy mal. ¿Vale? No me sirvió. Por lo tanto, siendo honestos, transparentes y como hay que ser, blancos y cristalinos, madridistas, yo intento decir lo que pienso. Y lo que pienso es que el equipo tiene una serie de déficits, carencias, que vamos a ver cómo resuelve tanto Ancelotti como los jugadores. Esa es mi opinión. Mi no humilde opinión es esa. No lo veo, queda muy poco para un fichaje tan grande, ojalá, pero no lo veo. El de Mbappé. Me llama la atención que algunos sigáis dando crédito a la opción de Mbappé. Creo, pienso, y poniéndome en vuestra piel, creo que estáis más en el punto de ilusión, de que tenéis mucha ilusión porque Mbappé juega en el Real Madrid. Como todos, a mí me encantaría deportivamente ver a Mbappé. Pero chicos, no hay nada palpable, informativamente hablando, en las últimas horas, días, para pensar que Mbappé vaya a fichar por el Real Madrid. No lo hay. Y si alguno se agarra a este tipo de cosas, estáis muy perdidos. ¿Esto qué es? Vox Populi. Ya hice vídeo al respecto, YouTube lo tenéis. Era muy incrédulo con esta información. Muy incrédulo. No hay por dónde cogerla realmente. Oye, respetando a lo mejor la fuente periodística de este tipo, que por cierto es bastante antiflorentino. Tirando un poquito de histórico.
Vox Populi, que nunca se había pronunciado con este tema. Pues llamativo, llamativo. Ojo, que se viene una pedazo de raid de 1000, me pone aquí, 1420 personas. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias, Iñaki Angulo, por esa raid. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que venís al directo. Voy a beber agua porque esto es fuerte. Muchísimas gracias. Y voy a ir leyendo en la medida que pueda, ¿de acuerdo? En 10 minutos tenemos sorteo para subs de Twitch para esa camiseta cortesía Fútbol Lujo. Llega en breve. Venimos con ganas de sangre. Joder, pues no sé. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis de mí? Nos mandó el Iñaki para aquí. Pues bienvenido a Madridismo al Día. Según llegamos, anuncios. Jo, tío, pues lo siento de veras. Esto de los anuncios va en modo rotativo, ¿eh? A gente le caen, a otros no. Vas a tener que ampliar el salón que no entran todos. Joder, es una locura. Puede ser uno de los días récords del canal. Porque es verdad que Iñaki y Ramón, de manera, no siempre, pero bastante asidua, me hacen raids y joder, suelen ser raids muy top, pero la de hoy es muy bestia. Muy bestia. ¿Ves? Por ejemplo, bueno, a Oki no le salen anuncios. Bueno, estamos con varios temas. Estamos calificando un poco cómo está el equipo, cómo vamos a competir este año sin un delantero arriba referencial, las limitaciones que tenemos, los problemas de lesión. Estábamos haciendo un análisis del equipo. Me gustaría un poco, esto Iñaki también ha hecho vídeo, ya que venís del canal de Iñaki, en la plataforma roja, ha hecho vídeo al respecto. Un poquito como veis la comparativa del Real Madrid con el resto de equipos de Europa. Si nos ve, si vemos que el equipo está fuerte, competitivo para ser un top 4, veis que tenemos carencias que nos hacen estar muy desnivelados con respecto a equipos como el City, el Bayern, hay gente que al PSG le está metiendo muy fuerte, vamos a ver el United, vamos a ver el Inter, un poco os quiero ver ahí cómo estamos. Yo, sinceramente, creo que, obvio, el Madrid es un top 5 en Europa. Esta tarde lo digo porque hay sorteo de la Champions. Pero bueno, creo que no hay que tapar que el equipo sin Courtois, sin Militao, sin un recambio de Benzema, un Benzema que el año pasado no era el Benzema Prime, pero era un Benzema que te metía más 30, pues el equipo tiene sus problemas. Dice Lolillo, ¿qué pasa, Lolillo, amigo? Hemos ganado la Champions, no siendo favoritos en Madrid, en Europa es indescifrable. Es complicado descifrar al Madrid en Europa, por supuesto, pero basado en una lógica deportiva, que me diréis, el Madrid ha ganado Champions sin mucha lógica deportiva, la última, por ejemplo, basándonos en elementos deportivos, estrictamente deportivos, pues, joder, tíos, vamos un poquito cojos. Arriba vamos un poquito cojos, no vamos sobrados. Vinicius Rodrigo más José Lubraín y tal, pues no me parece a mí ir muy bien. Muchísimas gracias a todos los seguidores nuevos del canal, ¿eh? Nos dice Manolo V. Mateos, el otro día PSG hizo bueno, el PSG contra el Lens estuvo bien, vi el partido, no estuvo mal, y obviamente es que Mbappé te lo cambia todo. Vamos a ver cuando se confirme lo de Bradley Barcola y Colomuani, que ya sabéis que está en rebelión, en modo rebelión. Buenas tardes, Carla, ¿qué tal? Carla Alquedaj, dentro de la plataforma roja. Estamos multi-stream, ¿eh? Tanto en YouTube como en Twitch. Nos dice David que Rodrigo físicamente todos los años cae con algunas lesiones musculares. Bueno, esto es normal. Esto ocurre. Nunca tienes a tus jugadores durante todo el año, exceptuando Vinicius, que lo normal es que nos aguantaba todo el año, pero tíos, eso es muy difícil. Dice Canarito, Lukaku a la Roma oficial. Yo he visto bastante movimiento vía Twitter Real Madrid de Lukaku, una cesión y tal. Siempre yo he valorado lo de Lukaku como una opción muy remota. No veía al Madrid metiéndose en esto de Lukaku, la verdad. Jake Lander, hombre, ¿qué pasa, tío? No se ficha 9 para darle emoción y ganar la 15ª en modo épica, como es el ADN de este club ya, pero... Joder, hay que tener fe, ¿eh? Este año, tíos, hay que tener fe. Yo estoy muy preocupada con esto. A ver, Mónica, es normal que estemos preocupados, apoyando al equipo, pero es normal estar ahí, ¿no? Si hay cesión, es Vlahovic.
Bueno, pero informativamente no tenemos nada. Bueno, estamos a 33 horas, ¿no? 34 horas de que termine el mercado, por fin, ¿eh? Ya que termine y que con esto vayamos a la guerra. ¿Crees que nos teníamos que haber quedado con Arribas? Bueno, yo te voy a dar mi opinión respecto a Sergio Arribas, al cual yo considero un jugador con proyección primer equipo, y yo sí me lo hubiera quedado, pero tampoco sé, Ancelotti, qué pozo le hubiera dado en el primer equipo, qué opciones, qué situación. Creo que es uno de los talentos más emergentes del Castilla en los últimos tiempos. Pero bueno. Salinas Javi, ¿tú crees si renueva o si no viene en enero se irán a por Haaland? No lo sé. Habría que ver también si existe esa famosa cláusula Haaland, muchas cosas. Muchas cosas. Habría que ver muchas cosas. Lo de Haaland, yo estoy convencido que en su momento se trabajó, pero el jugador también valoró y el club hizo el esfuerzo hasta donde hizo el esfuerzo, seguramente impulsado por la preferencia por Mbappé. Gracias, Sultana, por ese follow. Bueno, aquí importante deciros que aquí nos vamos a vender humo. Aquí os decimos las cosas tal y como las pensamos, pero no tenemos información y ese tipo de cosas. Lo digo siempre, esto es muy importante. Es un canal de opinión, canal de madridistas, punto. Sin ningún tipo de aspiración mayor. Si no viene nadie, prepárense para un fichaje en diciembre por cojones. Bueno, el mercado de invierno está ahí. No suele acudir mucho el Madrid, pero está ahí. A mí lo que más me intriga es cuál acabará siendo el lateral derecho que fichará el año que viene, porque desde Carvajal no veo ninguno pro para el puesto a día de hoy. A día de hoy, Carvajal, y día de mañana veremos esto que sonó de Reece James, que es un jugador que está teniendo algún problema físico, y esto de Jeremy Frimpong, que es un perfil de carrilero que es muy interesante, pero no sé hasta qué punto el Madrid valora este tipo de lateral. No sé si se va a hacer una apuesta por Tobías, que ahora mismo yo creo que tiene que seguir creciendo bastante. Si no, si renueva, yo iría por el otro del City, por Julián Álvarez, ¿no? Muy bueno. Bueno, lo de Alphonso Davies yo creo que es un hecho que Alphonso Davies es un tema que se va a trabajar. Yo creo que lo de Alphonso Davies sí que es un tema que el Madrid va a querer trabajar. ¿Vale? Le voy a ir diciendo la moderación a Ana Paula, si puede ser, si puede ir ya técnicamente poniendo en apertura el tema del sorteo de la camiseta para los subs de Twitch. ¿Vale? Cualquier cosita me vas diciendo. ¿Sabes algo sobre Mbappé para el Real Madrid? Pues lo mismo que tú. Gracias, Enrique, por el follow. Lo mismo que tú. Yo no tengo información, mi opinión es que no viene. Igual que mi opinión es ahora que no viene y siempre ha sido que no viene. O que, digamos, era muy difícil que no viniera. O sea, muy difícil que viniera, perdón. Como nos toque hoy Manchester United Newcastle, ya veremos qué cara se nos queda sin un 9 de nivel. Pues hoy publicaron que Mendy espera una renovación. Pues que espere ahí sentadito y tranquilo. ¿Ves una locura tipo fichaje de Mbappé del Madrid si nos toca esta tarde en el sorteo de Champions? No. Yo no veo que el Madrid vaya a ir a por Mbappé estos 2 días, estas horas. El Madrid con esto va a tirar. Oye, que a lo mejor hay un Camavinga 2021. Why not? Pero no lo veo. Pero es mi opinión, chicos, ¿vale? Hombre desde Angola, macho. Venceslau Jerónimo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A qué hora es el sorteo de Champions? Es a las 6, ¿no? 6 de la tarde. Que de hecho el propio Iñaki lo va a hacer en directo. Si no recuerdo mal, lo dijo. Yo creo que hay que olvidarse de Mbappé e ir a por Haaland y su padre el fiestero. Haaland tampoco es el entorno mejor del mundo. Esto siempre me ha llamado la atención, al menos lo que yo he percibido de lo de los entornos y tal. Pero bueno, obviamente es un pedazo de jugador. Vamos a, si os parece, a ver si damos ya apertura al sorteo. Es que no sé qué... No lo tenemos ahora mismo activo. Ojo, David, muchísimas gracias por esa... Muchísimas gracias. Bienvenido a la familia de Madridismo al Día. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, tanto a los suscriptores como a los seguidores del canal. ¿Vale? Suscritos, soy nuevo en estas cosas. Pues hombre, se valora mucho ese tipo de apoyo. Buenas, David. ¿Qué tal? David Farru. ¿Qué tal?
El reto para esta temporada, ganar la Champions sin delantero centro. El Real Madrid es muy capaz, siempre nos sorprenden. Sí, siempre nos sorprenden, pero sería una sorpresa realmente brutal. Os lo tengo que decir así, no os puedo vender otra cosa. 44 años y metido en esto, hombre, pues nunca es tarde, tío. Esto puede ser un mundo muy, muy interesante, siempre y cuando no sea tóxico, que también hay mucha toxicidad. Como en todas las redes, tampoco... ¿Qué os voy a decir que no sepáis? Sí, pero lo de Mbappé yo creo que ya es la toxicidad personificada. No hablo de vestuario y demás, no creo que en el PSG pida renovación cada verano y en el Madrid firmase contrato de 6 años y a callar. Yo creo que Mbappé, si llegara en algún momento, obviamente tendría que cambiar muchas actitudes. 44 años no es nada, tío. 44 años está bien. Vale. Aquí estamos ya activando el sorteo, ¿de acuerdo? Ya lo estáis viendo en pantalla. ¿Vale? Sorteo para suscriptores de Twitch en directo, ¿de acuerdo? Y ahí están los participantes, todos los participantes. Así que, Ana Paula, querida, mi pareja, que es la que lleva la moderación de este canal, cuando quieras, empieza. Y tendremos el ganador este mes. Allá va. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué tecnología tenemos aquí? Somos la leche. Vamos, al lío. Ahí está. Go, go. A ver quién gana. Vamos a ver. Ya sabéis, el ganador se lleva camiseta cortesía Fútbol Lufo. Vamos a ver. Ahí está. Ramset. Ramset84 es el ganador de la camiseta este mes, cortesía Fútbol Lufo. Enhorabuena. Ahí lo habéis visto. Ganador de una camiseta, cortesía Fútbol Lufo. Dice Mónica, nunca me toca. Joder, pues ya tocará. Ya tocará, hombre, ya tocará. Dice David, mira, coño, casi. Pues, joder, hubiera sido besar el santo, ¿no? Llegar y besar el santo, como se dice. Dice Lolillo, haz como Sergio y sortea algo más. Bueno, es que Sergio tiene sus recursos y yo los míos. No tengo tanto talento como Sergio. Muchísimas gracias, Rockefeller, por ese follow. Bienvenido. Bueno, nos vamos a poner en contacto con esta persona por privado, que se ponga ya con nosotros, ¿vale? Ramset84, ¿de acuerdo? Es el ganador de la camiseta este mes, ¿vale? Bien, enhorabuena al ganador, exacto, ahí estamos. A ver, ya os voy leyendo, ¿vale? Disculpad, porque es que era el sorteo en directo, lo teníamos así apalabrado y ya está. Eso es, Ramset84 tendrá 5 días, estas son las condiciones. Tendrá 5 días para reclamar el premio, si no sortearemos el 5 de septiembre. Correcto, correcto. A ver, vamos a ver, Selvin. ¿Tú estás atento al canal de YouTube? Porque es un sorteo para miembros, no para suscriptores. Es para miembros del canal. Y nosotros ya hemos hecho el sorteo para miembros. Ya está hecho el vídeo con el ganador, que es Iván Deval. Así que sí, hay para los miembros de YouTube y para los subs en Twitch. Hay sorteo para las dos plataformas. Así que creo que es bastante generoso. Aunque a Lolillo no le termine de convencer, es bastante... Creo que está bastante guay, ¿no? Estará en Egipto, claro, probablemente Ramsés le tengamos por Egipto. ¿No salió nada más de Mbappé? No, bueno, a ver, ha salido esto, pero ¿qué queréis que os diga? Esto no es serio. Esto es lo que ha salido de Mbappé. Ahora bien, yo esto es que no lo veo serio. Entonces tampoco creo que haya que comentar mucho más. Creo que ya le hemos dado el crédito suficiente. A ver, luego veremos de hacer un sorteo más general para subs aquí. Bueno, pero con calma. Nada, Selvin, hombre. No pasa nada, tío. No pasa nada. A ver, ¿qué opinas de Gonzalo García? Es que he visto poco de él. Bueno, de Gonzalo hay que decir que ha conseguido la temporada pasada en 42 partidos 35 goles, si no recuerdo mal. Atacante, juega por banda, por dentro, buen centrador, buen rematador, jugador potente, rápido. Pero es joven, necesita su aclimatación al fútbol profesional, en el cual todavía no está. Va a estar en proceso Castilla, pero no podemos vender ahora esto de Gonzalo García como que el chaval, oye, ojalá llegue y la rompa, pero es que Gonzalo tiene que tener su proceso formativo y, bueno, si llega y la rompe rápido, fenomenal, pero no es lo normal. No es lo normal, chicos, no es lo normal.
Entonces, bueno, irá convocado, luego irá al partido ante la Antequera, que es este fin de semana, por parte del Castilla y ya está. Ya sabes que Mbappé posiblemente mañana se haga oficial el fichaje. Bueno, Vinis, eso lo dices tú, ¿no, querido? ¿Quién te ha dicho eso a ti? Cuéntame. ¿Quién te lo ha dicho? Siguen sin llegar las camisetas y tengo noticias de ellas. Dice Setecone. Pues llegarán. Tranquilo que llegarán. De verdad que sí. Hombre. Pero te entiendo, ¿eh? Cualquier cosa, síguenos comentando, tío. Mañana es día clave para Mbappé, ojo. Sí, sí. Este año vamos a encontrar al bueno Raúl. Al bueno. Complicado. Complicado. Hola, Alex. Hola, Quique. Muy buenas. ¿Hasta dónde se tienen que cubrir los números de manera consecutiva? ¿Se puede registrar al 9 después del cierre de mercado? Si no ha jugado con otro número antes, sí, creo que sí. O sea, por ejemplo, Guller podría ponerse el 9. Digo, me lo invento. O sea, me lo invento. Quiero decir, si no ha competido con otro número, podría ponerse el 9, hasta donde yo sé. Cuando se haga oficial lo de Kolo Muani, ojo, J. Martín sigue teniendo la esperanza. He visto el vídeo de Rodrigo Fáez. Rodrigo tendrá su información. Y por eso se mantiene bastante fuerte. Pero bueno, él dice que es complicado, ¿no? A ver, yo ya tengo las mías y he pedido otras 5 más con el cupón del canal. Javier, hombre, grande. Es que Setecone, tío, no sé qué ha pasado con las tuyas, macho. Pero yo evidentemente... A ver, lo que sí que os quiero decir yo, algo súper claro, ¿eh? Y lo digo para que la gente esté tranquila. O sea, yo no voy a tener de patrocinador a gente que sea timadora, ya os lo digo. Es gente que tiene muy buenas reseñas en general, que hoy hará cosas mejor o peor, como todos, pero tiene muy buenas reseñas, muy buenos comentarios en general, y trabajamos con esta gente porque el material que nos ha llegado a nosotros es bueno. Las camisetas que veis ahí atrás son de ellos. Digo las del Madrid, ¿vale? Las que veis, las dos del Madrid. Y son buenas. De hecho, voy a hacer un unboxing en los próximos días de más camisetas. Entonces, bueno, que lo sepáis. Que lo sepáis. Quique viene, pero ¿cómo que viene? ¿Quién viene? Aquí seguiremos a pesar de que no toque el sorteo Barbit, sentido, lo siento. Es así, es... Si no, tendremos que hacer el sorteo el 5, ¿eh? Ya os lo ha dicho Ana Paula, que es la que lleva la moderación del canal. Buen día, seremos la burla de esta temporada. No, Yaiko, hombre. Tranquilidad. Tranquilidad, hombre. Tranquilidad. Yo creo que va a haber alguien que se va a lanzar algún triple en estas próximas horas. Todavía vamos a tener alguna sesión de Stephen Curry. Creo que va a haber sesión de Stephen Curry todavía, sesión de triples vía Twitter en las próximas horas, ¿eh? Ojo, ojo. Sobre Mbappé, ¿qué se dice? Mbappé, a nivel serio, que va a continuar en el PSG, es lo que se ha dicho. Mira Vox Populi, pero... Vinis Pro, una pregunta, sin acritud. ¿Sabes quiénes son Vox Populi? Yo trabajo en su mismo edificio. Nada más que yo trabajaba en una compañía, en una empresa de turismo rural. Pero Vox Populi, que es una web que se ha dedicado sobre todo a política y economía, todo lo que han sacado ha sido cuestiones para atizar a Florentino. Es un medio absolutamente antiflorentino. Y lo que quieren hacer es generar caos, generar incertidumbre, generar enfado en el caso de que no se dé, porque no se va a dar, lo normal. Es lo que quieren. Y algunos lo compran. Pero vamos, esto Iñaki os lo explicaría mejor que yo. Por poner un ejemplo. Hay un par que van a monetizar vídeos hasta mañana a las 12. Pero si es que eso me parece muy bien, cada uno que haga lo que quiera, pero hombre, tíos, que no tiene base objetiva a día de hoy pensar que Mbappé viene. No la tiene. No la tiene. ¿Qué te parece un grupo Real Madrid, PSG, Milan, Newcastle? Me da un yuyu. En ese grupo me da un yuyu.
Ahora sabes tú más que los periodistas. No, yo no sé más que los periodistas. Yo sé de sentido común. De eso sí sé. Ahora bien, que tú te quieres creer la información de esta gente, perfecto. Aquí nadie sabe nada, efectivamente. Eso es, aquí nadie sabe nada. Correcto, aquí nadie sabe nada. Lo que sé es que Mbappé no ha hecho absolutamente nada, ni el verano anterior, ni este verano, para ir al Real Madrid. Y cuando ha sido apartado, ¿qué es lo que ha pasado? El Madrid ha hecho algo. Esto también a lo mejor os lo explica mejor Honrubia, por poner un ejemplo. Digo, que es periodista, ¿eh? Y que del fútbol francés sabe algo, a lo mejor. Algo. Pero bueno, que ya está. Que hay algunos que se enfadan con nosotros porque pensamos que Mbappé no va a venir. Y se enfadan con nosotros por pensar así. Porque es un tipo que nunca ha dado el paso real al frente. No lo ha dado. Y cuando ha dependido de él, no lo ha hecho. Pues perdonadme por pensar así. Lo siento mucho. Lo siento. Deberíamos de olvidarnos de Mbappé. Tito Floren tiene algo en la manga. Pues ojalá tenga algo en la manga. Es que lo que yo no entiendo, hay gente que prefiere, yo creo, que les vendan humo, que les mientan de manera premeditada, que los engañen. Es algunos lo que quieren, con tal de que les digan lo que quieren oír. En eso estamos. En eso estamos. Dice Bosuren que ni ser periodista te diese algún tipo de credibilidad extra. No lo sé, a lo mejor para este chico es palabra magna. No lo sé. Yo creo que hay gente que no quiere, no quiere verlo. Mbappé nunca ha querido venir, sus actos le delatan. Yo me baso en los hechos. Mbappé chuleó mucho con la renovación ese año y ha hecho mucho daño en la directiva. Yo creo que Mbappé, no digo que evidentemente no le guste el Madrid, que está claro que yo creo que sí que le gusta el Real Madrid. Creo que eso es evidente. Y que podía haber alguna opción, para eso el Madrid ha dejado liberado el 9, pero Mbappé no ha llegado a ningún tipo de trabajo en forma de acuerdo con el PSG a la hora de ceder en alguna parte para que el PSG realmente pudiera abrirle la puerta. Es que realmente Mbappé no se ha metido en eso. Mbappé tiene derecho a cobrar todo lo que ha apalabrado y cerrado con el club, en forma de bonus y en forma de prima. Cuando un creador de contenido, no yo, que yo soy una puta mierda, digo, gente de calidad de verdad, os dice, ¿pensáis que Mbappé va a rechazar 200 y pico millones entre todos los conceptos para venir al Real Madrid? Gente que yo creo que tiene la cabeza en su sitio. Pues realmente es muy difícil. Muy difícil. Y yo entiendo a Mbappé. Si yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Él está en su derecho de cobrar lo que ha acordado para cobrar. Es normal. Y ya está, es lógico. Pero no ha habido ningún hecho objetivo que me haga pensar que Mbappé ha querido forzar su salida ni cuando ha dependido ni cuando no ha dependido de él. Pero tiene miedo de salir del PSG porque no quiere dejar sin dinero al PSG. Él podría, de alguna manera, liberar dinero al Paris Saint-Germain mediante alguno de los bonus o primas y llegar a un acuerdo. Oye, pues tenemos por aquí, por allá y facilitar su salida y llegada al Real Madrid. No lo ha hecho. Lautaro cedido sería una buena opción, dice Cami70, pero es que Lautaro, un jugador como Lautaro, que obvio va a ser titular en el subcampeón de la Champions, pues no se va a ir cedido a ningún lado. Y además en el Inter cobra muy bien. Me da miedo que nos hagan un De Gea, como un De Gea. Ah, con el fax. Hombre. Pero que no renueve no quiere decir que vaya a venir este verano al Real Madrid, ¿no? O sea, eso lo entendemos. Él lo que manifestó es que quiere cumplir su contrato 2024. Él quiere continuar en el Paris Saint-Germain. Mbappé quiere cumplir su contrato y cubrir económicamente todo a lo que llegó en forma de acuerdo con el PSG. ¿Eso quiere decir que este verano quiere jugar en el Real Madrid? No. ¿Eso quiere decir que en 2024 quiere seguir forzándose a la gente libre? Puede ser. ¿Que en 2024 la operación es más factible que en 2023? Sí. ¿Que en realidad cuando fue agente libre en 2022 nos dio la patada? También. Eso es así. Entonces, si os queréis fiar de que va a venir,
Pues oye, no renueva para cobrar todo lo de este año y venir libre el año que viene y con 100 millones de prima del Madrid. Esa es una opción, eso me parece una posibilidad. Estamos hablando de fútbol ficción porque en realidad ninguno lo sabemos. Yo, esta persona que me ha atacado de esa manera, no sé exactamente qué me quería decir, pero yo nunca he querido dar, digamos, la idea de tener claro qué va a pasar con Mbappé, porque nadie de los de aquí presentes lo tenemos claro. Pero yo me baso en la lógica y en lo que ha ido haciendo en este tiempo. Y en este tiempo ha priorizado la cuestión económica por encima de la cuestión deportiva, de crecimiento personal, como deportista profesional. Muchísimas gracias a los nuevos seguidores, por cierto. Por esto se nos ha atacado a gente que hemos sido escéptica también. Y no lo entiendo. Oye, cada cual que sea como quiera ser con este tema. Buenas tardes, Fernán. Oportunidad fue Kane. Ahora ya delanteros top, que a última hora un club te quiera vender su estrella, difícil. Y si te lo venden, va a ser un pastizal y que tengan un recambio rápido. Es muy complicado. En estas horas, obtener un jugador de estatus alto es muy difícil. Yo, a mí lo que me gustaría pensar es que el Real Madrid pueda tener muy avanzado contrato 2024 Mbappé. Eso es lo que me gustaría pensar. Que el Madrid en ese sentido haya avanzado con el entorno, con Faisal Amar y tal, pues toda esa situación de cara a 2024. Eso es lo que me gustaría pensar. Digo pensar. A ver, ¿qué me vais a poner? Lo de Neira. Bueno, yo os lo dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo. Yo creo que en el caso de... Yo lo que he visto de Ricardo Ramos Neira, persona que yo no conocía con anterioridad, os lo dejo aquí por si queréis leerlo, echarle un vistazo, creo que se ve bien. Es una persona que ha ido acertando cosas, sobre todo del mercado portugués, que yo creo que es donde él tiene mucho recorrido, o ha ido acertando. Es la sensación que yo tengo, que ha ido acertando bastantes cositas. Entre otras, una de ellas creo que ha sido Iván Fresneda, al Sporting de Portugal, por ejemplo. Lo de Gonzalo Ramos creo que ha estado también ahí. Y con Luis Campos creo que también a parte informativa la está dando bien. Creo que acertará y fallará. Yo no... En ese sentido me ha dado una buena sensación. De verdad, no lo conocía, no sabía de él nada, pero creo que en ese sentido ha ido acertando cositas, ¿no? No sé vosotros, chat, ¿cómo lo veis? Eso es lo que yo he ido percibiendo. La gracia va a ser con Endrick, que desde que fichó por el Madrid no le han dejado casi jugar. Este es un hecho bastante curioso, el de Endrick, porque al final estamos hablando de un jugador con una capacidad de explosión futbolística que va a ser muy importante, creo yo. Pero en el Palmeiras es verdad que le están quitando bastante protagonismo en los últimos meses y no sé exactamente qué es lo que ocurre. No lo sé, es complicado de saber qué ha pasado, pero me parece una putada para el chaval. Un triple demasiado arriesgado, tienen buena reputación, la dejan todo por una noticia deportiva, justo donde más flojean. No me cuadra, pero veremos. Es que yo creo que ellos han dado alguna noticia más relacionada con Florentino, con el estadio. Eso ya no sé si lo consideras información deportiva, pero información, por ejemplo, Iñaki os lo puso ayer en el directo respecto a que este tío hablaba de que el Madrid, si no me equivoco, valoraba ir al Wanda, ¿no? Al Wanda Metropolitano, jugar partidos por la situación de las obras del estadio o algo así. Han dado alguna información ahí del Madrid, ¿no? Transferlover. Quique, Madridismo al día no va a venir y mejor será cerrarle la puerta de una vez a esta rata inmunda. Joder, algunos a veces vais fuertes, en cuanto a terminología. Yo creo que el problema de Mbappé también es la expectativa que se crea. Se crea una expectativa de locos. De locos. Y yo creo que sobre todo por el año pasado, porque el año pasado de verdad sí que estuvo cerca de fichar. El año pasado estuvo muy cerca, hasta que dejó de hablar con Florentino en un momento determinado, tomó otra decisión, como dijo Florentino, y este no era mi Mbappé y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero yo creo que las expectativas este verano creo que se han elevado mucho. Que insisto, que yo creo que ha habido cosas. Yo sí que soy de los que pienso que el Madrid ha dejado el 9 por Mbappé. Yo eso lo tengo claro. Ahora bien, era un tema que tenía que resolver Mbappé. Con el PSG el Madrid no se quería desgastar con esa cuestión, con un PSG con el cual no tiene ningún tipo de relación. Pero Mbappé no ha hecho nada al final. De hecho, el PSG
presionó de alguna manera, apartándolo y quitándolo de la gira de Japón. Pero luego el futbolista, ya está. Algo habrá hecho el jugador para que el Paris Saint-Germain reculara. Algo. David dice que el 9 mañana no se queda sin nombre. Lo veremos. Ni ha estado ni estará cerca. Está jugando con el Madrid, dice Aarón. Quique solo usa al Madrid para sacar más pasta. Un tío que quiere venir habría hecho lo que ha hecho Kolo Muani. Bueno, ahí hay matices, porque creo que Kolo Muani, el punto de presión, etcétera, que tendrá en el Eintracht de Frankfurt no es lo mismo que Mbappé en PSG. Mbappé es una figura muchísimo más elevada. Nada que ver, y creo que no conozco al Eintracht, que tiene sus ultras también, como en Barcelona comprobaron en su momento, pero creo que el nivel de presión, etcétera, que hay es diferente en PSG que en el Eintracht de Frankfurt. Es mi sensación. Florentino pagará traspaso, no va a quedar mal por Qatar. Pues yo creo que Florentino quiere hacer de todo menos pagar traspaso. O sea, si puede evitarlo, si puede evitar pagar un traspaso, lo va a evitar, siendo agente libre en el 24. Quique, ¿qué opinas que el Barcelona, con todas sus carencias económicas, siga fichando y tengan plantilla más completa, aunque con menos calidad? Barcelona que haga su trabajo, veremos quién llega más lejos. Lo veremos. Georgia, el 9 es Hendrik. Eso sería un error. Porque Hendrik tiene que tener su proceso de adaptabilidad al Real Madrid. Entonces, PSG Community es un medio que ha acertado y ha fallado. Entonces, vamos a ver esta vez. Yo creo que quieren morir hasta el final. O sea, quieren ir con todo, quieren ir... No quieren bajarse de esa línea informativa y ya está. Yo creo que han podido pasar cosas desde el 22 de junio que ellos dijeron hasta ahora. En serio, los intereses de ACS en Qatar son muy grandes, dice Denis Anau Quintana. Es un tema que no conozco, por lo tanto no voy a opinar de eso. Temas geoestratégicos, yo ahí pesco bastante. Yo pagaba la cláusula de Haaland 200 kilos si fuera lío. Sobre todo si renovase Mbappé, yo lo tengo claro. Si estuviera esa cláusula, que habría que verla. Dice Pandi sus cosas. Saludos, Dr. J. Muy buenas. No soy el Dr. J. Soy Quique de Madridismo al Día. Pero gracias por estar por aquí con nosotros. Hola, ¿qué responsabilidad tendrá Carlo Ancelotti si el Madrid no gana este año con esta plantilla corta y sin delantero centro titular? Bueno, Ancelotti ha tenido responsabilidad de un modo u otro porcentual, tanto el año pasado, el anterior, en lo bueno y lo malo. Yo creo que este año seguiría teniendo responsabilidad, probablemente menos responsabilidad que si tuviera la plantilla completa. En eso estoy de acuerdo. Pero a la hora de manejar los recursos, vamos a ver. Este año creo que ha empezado una buena línea con el centro del campo, ha mandado un mensaje claro. Vamos a ver si, por ejemplo, a Brahim le da algo más de hueco. Porque parece contar poquito con Brahim. Parece contar muy poquito con Brahim Díaz. Si le está yendo mal en Brasil a Hendrik, mejor traerlo. Yamal con 16 juega, ¿por qué no Hendrik con 17? Esto es un tema que... Esto lo ha dicho Marcos López, no lo digo yo, lo dice una persona que sabe muchísimo de fútbol. El Real Madrid probablemente tenga una de las mejores canteras de Europa. Lo que ocurre es que el Real Madrid quiere dar el espacio que quiere darle y el método de trabajo que quiere darle. Y el nivel de oportunidad que quiere dar. La realidad es que el Madrid, tal y como se contempla a nivel de presión, no creo que realmente se vaya a meter en que Hendrik sea titularísimo de repente. Yo creo que Hendrik necesitará un proceso como lo necesitaron Rodrigo y Vinicius. Rodrigo jugó 3 partidos con el Castilla, Vinicius creo que alguno más, y veremos hasta qué punto puede madurar rápido en el Real Madrid. Aparte de lo que dice Dalo Coruna, efectivamente está el tema de los transfers y del tema de la edad, pero aun con 18 años habrá que ver cómo llega. Quiero decir que no tiene por qué llegar y ser titular. ¿Por qué no le dan una oportunidad a Pipi? Es buenísimo. A Nakai, el chico este, que se ha ido cedido. ¿Te refieres? No sé a quién te referías.
Faltan varias posiciones antes que fichar una superestrella. Hombre, yo creo que falta una superestrella arriba. Sí, somos tiquismiquis. Dice Tony. Gracias. Si no viene nadie más, ¿se tendría que pitar al presidente en el Bernabéu este sábado? Yo pienso que sí. Pues yo pienso que no. Yo pienso que hay que centrarse en apoyar al equipo. Pero oye, que es cosa mía. Esto de pitar, hay gente que le encanta ir a pitar y a desahogarse con todo. No se puede meter a un niño de 18 años que no ha pisado un campo europeo. El peso del 9 es una locura. Bueno, es una locura. Yo creo que sí. Yo no sé si catalogarlo como locura, pero vamos, lejos no se queda. Menuda planificación tan desastrosa, pero este año no me llevo berrinche. Yo, esta para mí tomadura de pelo, no la aguanto más. Creo que tenemos jugadores para ilusionarnos, pero el problema es que el equipo es incompleto. Pero hombre, lo de no querer ver ningún partido después de lo del Getafe. Lo que sí que es verdad es que la gente está a un pinchazo de saltar. O sea, yo creo que de hecho a nivel mediático, si os dais cuenta, no se está a lo mejor saltando tanto porque están a la espera de saltar con una derrota, un pinchazo. Está a eso, ¿eh? Está todo a eso. Mbappé amortiza su fichaje en meses. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo quién? No entiendo. Gracias a los nuevos seguidores, ¿eh? Que no os estoy diciendo nada, pero está siguiendo bastante gente el canal. Muchísimas gracias. A ver si Florentino se pasa un lustro sin fichar y hacemos limpia en esta afición de cronistas y fiferos. Me gusta lo de fiferos, no lo había escuchado yo, lo de fiferos. Ahora el juego lo están llamando el EA Sports, ¿no? Entonces rescatarlo Endrick de Brasil y mandarlo al Castilla, porque en Brasil el juego es muy rudo, que Endrick no va a venir hasta la 24-25. No le deis más vueltas. ¿No crees que pueda haber un tapado como Camavinga en su tiempo, en el último día del mercado? Así en concreto un Cherki, un Jonathan David, por ejemplo. Pues sí, por poder lo puede haber, pero no lo parece, ¿no? Claro, que por poder lo puede haber, sí. Pero esto es lo que me decís siempre de Ryan Cherki. Cada vez que hablamos de Cherki, la madre es la que lleva a Cherki. La madre de Mbappé, me refiero. Vais a la Mari. Florentino va a fichar a Mbappé mañana, yo sigo montado en el barco. Pues oye, Dairon, haces bien, tío. Si tú tienes fe que va a venir, fenomenal. Chocolate intenso, me encanta ese nick, hombre. Saludos, mi bro, desde Nicaragua. Soy nuevo suscriptor, bendiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Bastante gente entre las dos plataformas. Genial, ¿eh? Genial, chicos. Bueno, el siguiente objetivo dentro de la plataforma morada es intentar que lleguemos, a ver si puede ser, no tanto tiempo, que no es fácil, llegar a los 3.000 seguidores. Va a ser difícil, ¿eh? Pero se va a intentar. Se va a intentar. Joder, no fuera mal una cesión de Vlahovic, ¿no? A mí me encantaría una cesión de Vlahovic, ¿eh? Vamos, a mí me parecería bien. Poco riesgo, jugador joven, un 9, con experiencia, eso sí, con algún problema físico, pero podría ser una muy buena opción. En ocasiones, los hechos me hacen dudar que la situación económica sea tan positiva como se airea. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es la de la que se hace pública y notoria, que son las cuentas del club, que parece ser que son un ejemplo de cómo llevar la economía de un club deportivo, de fútbol. Entonces, yo no soy experto en economía, pero todo lo que llega por parte de los expertos en economía es que el Real Madrid es un ejemplo. Sinceramente creo que desde el hostiazo del año pasado con Mbappé, el Real Madrid no suelta prenda a nadie de la prensa o les suelta lo justo. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo porque lo de José Lu, Fran García, Brahim, incluso de Bellingham hubo muchos meses que estuvo ahí. Se ofrecen morientes. 9 puro. ¿Cuándo se recupera Arda Güler? Güler debería estar, decían, para finales de septiembre.
A ver si es verdad, porque es que, joder, también lo de Guller, tíos, llegar y lesionarte es una putada, ¿no? Tienes todas las ganas de demostrar tu talento. No, 4 meses no. 4 meses no. Tiene una pequeña afección en el menisco que fue operado y a final de septiembre estaría. Vamos, no lo digo yo, lo dijeron los medios, todos los medios. Que era un mes. Mes aprox. Hola, Kike. El año que viene deberíamos ir a por Haaland y pasar de Mbappé, demasiado egocéntrico. Bueno, Haaland también es egocéntrico, lo que pasa es que no ha habido tanta historia. Seguramente de lo que estemos hablando es de un jugador que, siendo menos completo que Mbappé, nos da una serie de cosas que nos vendrían brutalmente bien. Demasiado pesimismo veo. Para mí eso no es ser madridista. Hay equipazo y tenemos que confiar en el equipo. Este tipo de mensajes sin acritud me molestan bastante porque es igual de madridista el que piensa que Mbappé va a venir con respecto al que piensa que Mbappé no va a venir. Es igual de madridista el que dice que el equipo lo ve incompleto, no me termina de llenar, tengo una sensación rara, al que realmente piensa que podemos ganar todo y podemos competir por todo bien. Creo que repartir carnets está muy lejos realmente de lo que se debe hacer. Yo, desde luego, no voy a ir repartiendo carnets a nadie. Todos somos madridistas, todos queremos al club y cada uno a nuestra manera. Lo que sí que no entiendo mucho tampoco, por cierto, gracias Jennifer Bilbao, lo que tampoco yo he sido mucho de esa idea es pitar al equipo, increpar, insultar, no sé. Uf, no entiendo mucho ciertas cosas. No sé si parecemos el Barça, pero algún culé supongo que hará lo mismo. Y creo que de verdad cada uno vive y consume el Madrid como quiere, de verdad. No, no, es que tú no eres madridista porque en cuanto el Madrid pierda 2 partidos sin marcar, se lía. Eso sí, eso estoy totalmente. Esto que dice Ezcui, estoy muy de acuerdo. Creo que criticar al equipo es parte de la pasión, siempre y cuando lo hagas hasta unos límites y con un orden, ¿no? O sea, con un sosiego. Creo que la crítica y la autocrítica en la vida es buena. Yo creo que es necesario. Es que parece que es que... En fin, saludos a Ana Paula, que siempre está oculta en las sombras. Sí, sí, pero ella está siempre presente. Siempre está presente. Una madridista de Bilbao. Bueno, no sé si pudiste ir al nuevo San Mamés a ver el Athletic Club frente al Real Madrid. Pedazo de estadio, por cierto, el del Athletic Club de Bilbao es la hostia, me encanta. Ojo, dice Fabricio Coutinho, posible al Betis. Sí, Coutinho, Philippe Coutinho, está sonando para el Betis, ojo. Movimiento curioso, calidad tiene. Caco Liquín, gracias, bienvenido. Con esto de Isco y Coutinho parece que el Betis está en un poco momento resurrección, remember, queriendo levantar a algunos jugadores que estaban pasando problemas, vamos, lo de Isco en los últimos tiempos, ojo. Te veo muy decaído y creo que nada tiene que ver con lo deportivo. Discúlpame, al menos eso me transmites. De buen rollo lo digo. Bueno, a ver, te lo agradezco mucho. Sube que te llevo ese comentario porque al menos parece que te preocupas por mí, lo cual está guay. Lo agradezco. Hombre, en la vida todos tenemos cosas, ¿no? Todos tenemos nuestras situaciones, nos gustaría mejorar. Pero vamos, no os voy a contar aquí mi vida, que tampoco estoy para eso. No estoy para aburrirnos con mis mierdas y mis historias. Estamos para pasarlo bien, charlar de nuestro Real Madrid y evadirnos un poquito de las cosas malas. Pero también soy muy feliz, ¿eh? Igual que estoy jodido por algunas cosas, por otras soy muy feliz. Y ya está. Y no me enrollo más con mis tonterías. Que encima venís de un directo top como el de Iñaki y vamos a hablar de los temas, ¿no? De los temas, del Madrid. Ánimo, compa. Hombre, pues muchas gracias. La verdad es que los apoyos se agradecen. Y encima en un día como hoy, que somos tantos, para mí al menos, que yo soy un canal pequeñito. Quique, ¿crees que es el momento de tirar de la cantera Marvel, Nico Paz, Álvaro y Gonzalo? Pues es el momento de probar cosas. Es el momento de agitar la coctelera. Si me pica la nariz, no penséis que me meto nada, ¿vale? Es que hace un clima súper seco en Madrid y cuando llegan algunas temporadas estoy así, ¿vale? Vais a pensar que soy tal, pero no. La grandeza del Madrid es la exigencia y autocrítica. Se está perdiendo. Pues sí, yo creo que hay que ser autocrítico. Hay que ser autocrítico. Quique, ¿dormiste en el sofá de la casa? No.
No, no. Eso sí que no. Puf, es que la cantera lleva mucho tiempo sin sin soltar un top español. Bueno, sea español o no, a mí lo que me importa es que sea bueno, que nos pueda dar cosas, ¿no? Que nos puedan dar cosas. Hay jugadores, bueno, tenéis un vídeo en el canal de YouTube de Madridismo al Día donde os hablo de Manuel Ángel, de Gonzalo García, de Nico Paz, hay cosas. Bueno, sí, Reinier cedido, esto lo dijo el Fabri Romano, ¿no? Creo que fue el que dio la primicia. Cedido al Frosinone. Que le vaya bien a Reinier y sobre todo que se encuentre a sí mismo como futbolista profesional. ¿Qué opinas de la... Joder, macho. De Jenny Hermoso? Es un tema que no voy a tratar aquí. Insisto, aquí hemos venido a hablar de cuestiones estrictamente futbolísticas. Futbolísticas. No voy a entrar en ciertas cuestiones que no competen en este canal. La verdad, no lo veo. No lo veo. A ver, lo de Reinier sí que es triste. Pues la verdad es que sí, porque era un jugador que prometía. Mucho. Es que mucha gente se cree que Florentino, al que valoro todo lo que ha hecho bien, se cree que todo lo hace bien. No, no, no. Pues es que Florentino no lo hace todo bien. No lo hace todo bien. Hay cosas que las hace mal. Y en este canal se dicen, ¿eh? No hay ningún problema. Yo no trabajo aquí en Real Madrid Televisión, no tengo ningún tema de corporativismo. Florentino ha hecho cosas mal, seguro. Ahora bien, entre las cosas buenas o malas, ha hecho más cosas buenas que malas, ya te lo digo. Bertolucci nos dice, ¿eres optimista o pesimista con el 9? Pesimista. Ernesto nos dice desde YouTube, de lejos tienes uno de los mejores directos, haces participar mucho a tus seguidores leyendo sus mensajes, casi todos, ninguno hace esto y mola mucho. Bueno, muchas gracias por tus palabras, aunque yo creo que más gente lo hace y también depende de lo que es el volumen de gente que haya en el canal. Porque aquí, evidentemente, cuando crezcan mucho, ojalá crezcan más aún, pues será difícil leer los mensajes de manera regular. Pero yo intentaré siempre leer mensajes, eso sí me comprometo. A leer, a debatir, a tener comunidad, eso sí que lo voy a hacer porque me gusta mucho. Creo que la participación y que tengamos esa línea directa es muy, muy bueno. Vale, a ver, al lío. Sorteo. Sorteo de Champions, me refiero. El sorteo de la camiseta ya lo hemos hecho, ¿eh? El Marca puso unos grupos de la muerte para Madrid, ¿eh? ¿Nos puede tocar algo muy difícil? Sí, cariño, nos puede tocar un grupo muy difícil. Hola, chavales, ¿qué tal? Ahí está Ana Paula con la mano misteriosa. Aquí tenéis, ¿vale? A ver, os digo algo. Nos puede tocar perfectamente un grupo de la muerte. O sea, puede ser un tema jodido. O sea, un City, un Bayern, un PSG, un Nápoles no me apetece. Y el Sevilla es que no nos puede tocar. Pues hombre, ojalá fueran Benfica o Feyenoord. Pero claro. Hombre, Nápoles mejor dentro de los otros cocos. El Barça no nos puede tocar, obvio. Dice Transfer Lover que ojalá nos toque un grupo jodido, que es que va da igual eso de que se den cuenta y tal, olvídate. Yo he hecho una simulación esta mañana y tela. París, Lazio y Newcastle. Joder, macho. Madre mía, en un grupito. Venga, chavales, una porrita, va. Como dice Salinas Javi, una porra del grupo. ¿Quiénes van a ser los 3 rivales en la fase de grupos del Real Madrid 23-24? Al lío. Yo me mojo. Si tú te mojas, pónmelo en el chat. Vamos con ello. Creo que nos va a tocar del bombo 1. Del bombo 1. El City. Creo que nos va a tocar el Manchester City. City. Estaba entre el Bayern y el City. City. Del bombo 3. Del bombo 3. Oye, y como acierte, ¿qué pasa? ¿Qué gano? ¿Qué gano si acierto? Del 3 nos va a tocar el Braga. El Braga. Lo del Shakhtar es buena, porque el Shakhtar siempre nos toca. Pero creo que va a ser el Braga, chicos. Bueno, os veo que os estáis mojando un montón. Venga, más gente, que no vea a todos. Y el del 4... Creo que nos va a tocar el Lens. El Lens, Rión de Gracias. Es decir, que mi grupo
Esta tarde, los rivales del Real Madrid serán Man City, Manchester City, Braga, Lens. Esos serán los rivales del Real Madrid. A ver, ¿qué pasa con Güler? ¿Qué me estáis poniendo ahí, chicos? Estábamos con lo de la Champions, ¿eh? City, Milan, Lens. Joder, eso sería durete. El Newcastle, estáis todos muy convencidos del Newcastle. No, Newcastle, bueno, es que el Newcastle, joder, nos puede tocar el Newcastle, ¿eh? Fíjate que me ha venido ahora un flow con el Newcastle que nos puede tocar, tíos. Yo creo que va a ser ese grupo que he dicho, ¿eh? Repito, mi grupo va a ser para el Madrid City, Braga, Lens. Pero bueno, veremos. JK Free. Este año las vamos a pasar jodidas en Champions. Bueno, ya hubo un año que lo pasamos muy jodido con el Blattgan y el Shakhtar, ¿no? Que también estaba en ese grupo. No me acuerdo. El Borussia Mönchengladbach me acuerdo porque estaba Marcus Thuram en ese equipo. Bayern, Real Madrid, Shakhtar, Lens. A ver, con todo y con ello este grupo, a mí no me importaría, ¿eh? Yo creo que este grupo lo firmaría, creo. A ver, firmarlo, le pondría algo de tinta. No sé si firmarlo, pero porque es un grupo que te garantiza, a ver, joder, con el Shakhtar y tal. PSG y Mbappé mordiendo el polvo en fase de grupos. Eso sería justicia poética, pero no creo que vaya a pasar. Va a estar divertido, ¿eh? Haremos análisis post de lo que ha sido el sorteo. Vais a tener un montón de canales donde verlo. Iñaki creo que va a hacer, Quillo va a hacer, pues va a haber un montón de gente. Así que yo haré post porque creo que si hago directo no me va a querer ver ni el tato. Yo creo que será Bayern Milan Newcastle. Si juegan Modric y Brahim ante el Getafe, seguro ganamos. Están como toro en corral, listo para salir y demostrar. Se afinaría el grupo. Perdón. Lo que está claro es que en el grupo que caiga el Real Madrid lo van a pasar mal, caigamos o no, pero ese miedo es el Real Madrid, ¿vale? Se paga a €1, que el Barça no pasa de fase de grupos. Tema Pix por aquí. Si juegan Modric y Brahim ante el Getafe, seguro ganamos. Están como toro en corral. Esto ya lo he leído yo. Estoy gilipollas, macho. Estoy más tonto de lo normal. Este año al Barça le ponen el grupo fácil para que no caiga. Hombre, a ver. A ver a quién le toca al Barça. El Barça ha tenido grupos jodidos, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa. En fin, chicos. Pues muy buen directo en el día de hoy, ¿eh? Súper contento. Muchísimas gracias, Iñaki Angulo, por esa raid. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores del canal. Ramset84, enhorabuena por esa camiseta. Eso sí, tienes 6 días para ponerte en contacto. Si no, haremos de nuevo sorteo, ¿eh? Así que tiempo tienes. Tiempo tienes. Vale, vamos a hacer la raid. Se la voy a hacer a el quinto grande, que está en directo, creo. ¿No? El quinto grande está en directo, ¿no? A ver. No me sale. Ah, no está en directo. ¿Y por qué me decís el quinto grande? Vale. A ver, ¿a quién tenemos? Decidme un canal. ¿A Gerard Romero? Yo creo que no. Yo creo que a Gerard no se lo vamos a hacer. Creo que no. Va, os dejo con relevo. Ahí está Diego, mandarle un saludo que además nos menciona siempre. Así que nada. Mañana, directo, 2 de la tarde aquí en Madridismo al Día. No, mañana sí. Mañana estamos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Chao. Ahí estamos, ¿eh? Mandad un saludete a Diego. A ver.